Buenas noches y bienvenidos un día más a Susurros Jurídicos. Hoy vamos a hablar de la nueva ley de vivienda y vamos a hacer todo tipo de preguntas a nuestro profesional Antonio Navarro Selfa, compañero, amigo y miembro de Susurros desde el principio. Está también con nosotros Inma y JR. Y la idea es que nos des 5 tips de la nueva ley de vivienda y luego ya empezamos con determinadas cosas. Ya te iremos haciendo preguntas sobre conceptos que han aparecido nuevos. Pero para ti, ¿qué es lo más importante de esta ley? Bueno, para mí lo más importante es que es la primera ley de vivienda de la historia de la democracia, lo cual en un principio no está mal. Hacía falta una ley de vivienda. Esa ley de vivienda fundamentalmente regula dos aspectos, que son, pues bueno, los más importantes en torno a la vivienda, que es determinados aspectos de la compraventa de vivienda y determinados aspectos del alquiler de esa vivienda. La ley realmente, respecto a la construcción de la vivienda, lo que trata de intentar conseguir es que cuando se hagan promociones de vivienda, pues parte de esas promociones se dediquen al alquiler social o sean viviendas de protección oficial. Esto, bueno, ya lo veremos porque es una declaración de principio muy bonita, pero es muy complicada y probablemente parte muy brevemente de la base de que España tiene apenas un 2,5 de vivienda social, es inferior a todos los países de nuestro entorno, algunos de ellos llegan al 20%, estamos por debajo de países como Bulgaria, Estonia o Letonia y por ahí pues viene gran parte del problema existente en la vivienda. Y luego, por último, respecto al alquiler, pretende controlar de alguna forma los precios del mercado en el alquiler en determinadas circunstancias, añade más prórrogas a los arrendatarios de las existentes en la LAU e introduce algunas novedades con respecto a los procedimientos de desahucio. Para concluir, diré que este tipo de normas ya estaban recogidas casi en su totalidad en los distintos decretos que se han ido dictando como consecuencia del COVID y la guerra de Ucrania. Lo único que ocurre es que entonces tenían carácter transitorio mientras duran esos decretos que se han ido prorrogando y al entrar a formar parte de la ley de vivienda, pues se convierten ya en norma definitiva. Las consecuencias para mí o para los que estemos aquí ya es otra cuestión, pero para mí esos son los puntos fundamentales de la ley. Yo estoy completamente de acuerdo con Antonio en cuanto a que es una ley que creo que es importante para nuestra sociedad. Estamos hablando del derecho a la vivienda, a la vivienda digna, a una vivienda digna y adecuada para todo ciudadano. Y creo que había llegado el momento de abordar una regulación legislativa expresa en esta materia. Señalar simplemente que el objeto de la ley, la propia ley lo determina, por un lado, en cuanto a regular en el ámbito de las competencias del Estado lo que son las condiciones que garantizan la igualdad en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de deberes constitucionales, porque recordad que la vivienda, el derecho de vivienda está recogido en la Constitución, y en particular el derecho a acceder a una vivienda digna y adecuada y al disfrute de la misma en condiciones asequibles en gran parte por lo que precisamente indicaba Antonio, que tenemos un gran déficit el parque de viviendas y eso ha provocado en muchas ocasiones o casi siempre que los precios, por ejemplo, del alquiler se hayan disparado enormemente. Y el segundo gran objeto de la ley es la regulación del contenido básico del derecho de propiedad de la vivienda en relación con su función social, es decir, la función social que tiene la vivienda, que incluye, por supuesto, el deber de destinar la misma al uso habitacional que prevé el ordenamiento jurídico y que también ha hecho algún apunte a Antonio. Pues dicho esto, si quieres, Antonio, puedes entrar en algún tema particular, por ejemplo, en relación con el alquiler de viviendas. Bueno, en relación con el alquiler de vivienda, existen muchas modificaciones
Yo particularmente sí quiero apuntar y quiero hacerlo desde antes, que lo voy a hacer directamente conforme lo vaya diciendo, que creo que es, en fin, se parte de un error básico en la ley, que se legisla como si en España fuera un país de grandes tenedores, cuando los grandes tenedores en España estadísticamente no son más del 5%. El 95% son pequeños o medios propietarios, ¿no? Y eso, pues, creo que es un error, ¿no? Entonces, como primera cuestión, hay un cambio en la definición de gran tenedor, que pasa a ser, bueno, grande tenedor se va a considerar 10 viviendas en zonas no tensionadas, que ahora explicaremos lo que es, y 5 inmuebles en zonas tensionadas. Esa es la primera cuestión, ¿no? Que ya digo que para mí es un poquito polémica, porque claro, considerar y tratar de la misma forma a una familia que puede tener 5 viviendas heredadas que al fondo buitre Azora, pues hombre, me parece un poco excesivo, ¿no? Antonio, ahí Eh, viene la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿qué son 5 propiedades? ¿Una parte indivisa de la propiedad, el total, el 100%, el 50%? Sí, entiendo tu pregunta, Willy, perfectamente, porque, a ver, esto ya se ha resuelto porque los distintos decretos que ha ido dictando el gobierno con motivo del COVID-19 y de la guerra de Ucrania, lo que se dio en llamar parte del escudo social, al principio ya surgió este problema, porque ya ahí se distinguía para algunas cosas entre grandes tenedores o no, ¿no? Y entonces ahí viene para mí uno de los déficits de la ley, ¿no? Porque gran tenedor da igual que tengas un 10% que un 80%. Si eres copropietario, se considera que tienes propiedad. Por tanto, eres propietario a efectos de ser gran tenedor o no, tengas una parte de la vivienda o tengas la totalidad de la vivienda, ¿no? Lo cual, pues, evidentemente tampoco me parece muy justo, quizás. Cuando hablamos de grandes tenedores, ¿qué es lo que les ocurre a ellos a partir de esta ley? Es decir, ¿cuál es la modificación para que se vean beneficiados? Bueno, pues les ocurre muchísimas cosas. Les ocurre que cuando, por ejemplo, vayan a interponer un desahucio por falta de pago, a partir de ahora, cualquier desahucio, una persona física que vaya a hacerlo, tiene que acreditar que no es gran tenedor mediante las certificaciones registrales, lo cual ya los propios registradores han dicho que va a ser bastante complejo. Y con respecto, pues, a los grandes tenedores, pues en zonas que sean tensionadas, que ahora veremos, les va a afectar más en cuanto a limitación de rentas y sobre todo a la hora de los procedimientos de desahucio, cualquier tipo de desahucio, ya sea de un arrendatario que no paga, ya sea un desahucio por precario o ya sea de una ocupación, si eres gran tenedor, te ves obligado para proceder al lanzamiento a haber realizado previamente un acto de conciliación que la administración pública correspondiente determinará cómo se tiene que hacer. Lo cual, pues, dado cómo funciona la justicia en nuestro país, que es un mal endémico, y dado cómo funcionan las administraciones, que es otro mal endémico, y tienen que ponerse de acuerdo para encontrar esa solución habitacional, y añades esto, pues claro, el desahucio por falta de pago, por expiración del término, se va a convertir en algo absolutamente tan extenso, pues que va a resultar bastante complicado, ¿no? Y luego, evidentemente, la situación para que tengan menor capacidad, tanto de actualización de renta como, sobre todo, de limitación en el precio, es mucho mayor en los grandes tenedores que en los pequeños o medios tenedores. Voy a interrumpir en medio porque todo esto que estás diciendo ahora de la limitación de precios también tiene que ver mucho con un término que has dicho y que me gustaría que nos explicaras. Así vamos uniendo un poco todo, si te parece. Porque creo que donde más se limitan los precios es en las zonas tensionadas, si no me equivoco. Sí, ¿Qué es una zona tensionada? claro, pues yo lo explico ahora mismo. Lo primero que tengo que decir es que la zona tensionada no es algo que la ley distribuya o haga obligatorio para todo el territorio nacional, sino que va a depender de las comunidades autónomas. Lo cual, en principio, no lo digo yo,
es que ya lo han dicho directamente los partidos políticos, en las comunidades donde gobierna el Partido Popular, el PNV o Junts per Sí, pues directamente son partidarios de no crear esas zonas tensionadas, ¿no? O sea que eso ya va a crear dos velocidades. Vamos, que es competencia de las comunidades autónomas. Efectivamente, la ley lo traslada a las comunidades autónomas. Entonces, claro, pues depende de quién gobierne esa comunidad autónoma, va a crear zonas tensionadas o no. Zonas tensionadas significa que se va a poder limitar el precio del alquiler en función de una serie de variables y no se va a poder subir. Pero ¿cómo se crea esa zona tensionada? Pues se crea a través de dos criterios fundamentalmente. El primero es que la carga media del coste de alquiler más los gastos y suministros básicos del arrendatario no supere el 30% de la renta de la media de los hogares en esa comunidad autónoma. ¿Vale? Primera cuestión. Segunda, que el precio del alquiler de la vivienda haya aumentado al menos 3 puntos por encima del IPC en los 5 años anteriores a cuando se pretenda declarar zona tensionada. A lo cual ya adelanto que según este segundo criterio y según hemos visto que ha ido aumentando el precio de alquiler en los últimos años, todas las comunidades autónomas españolas entrarían dentro de este segundo supuesto. Otro de, digamos, de las medidas polémicas de esta nueva ley de vivienda, es que se establece un límite en la actualización anual del alquiler. Se elimina el IPC, ¿no? Sí, así es. Mira, lo que se va a hacer, y a mí eso no me parece mal, es crear un índice de referencia del precio del alquiler de vivienda ajeno al IPC, porque es un mercado distinto y muy específico y a mí me parece muy correcto. Durante este año se va a mantener el 2% en el límite de la subida. En el 2024 va a ser el 3% y a partir del 2024 el que se determine según la creación de este índice vaya a ser en cada momento, ¿no? Eso puede ser como los índices de los precios los valores de referencia que se hacen a la hora de establecer los precios de los inmuebles, a la hora de transmisiones patrimoniales, por ejemplo. Perfectamente definido, pero relativo al alquiler. Eso tiene pros y contras. Tiene pros porque, claro, para un inquilino que esté subiendo la renta al nivel que está subiendo el IPC, pues hombre, es bastante duro, pero por otra parte está expulsando muchas viviendas del mercado de alquiler, porque si yo tengo una renta que me sube un 2%, pero el IPC me está subiendo 3 veces más, pues oiga, quiero decir, yo no estoy cobrando esa renta que estaba cobrando, que me parece muy bien esa limitación, pero que no se haga a costa de la propiedad privada. Pero lo digo por un sentido, porque la mayor parte de los propietarios de este país son pequeños propietarios. Oiga, si yo soy un jubilado que cobro 1.000 euros al mes y resulta que tengo mi casa alquilada por 400, lo que me permite llevar una vida más normal o más digna, o la típica situación que te ayuda a pagar los estudios de tu hija, etcétera, etcétera, y te limitan el precio muy por debajo del IPC a costa de su propiedad, pues me parece muy bien que se proteja al inquilino, pero hágase a través de la administración pública, no de la propiedad privada como se está haciendo en este caso, porque lo único que está provocando es la salida del mercado de alquiler de las viviendas, que cuando uno comienza a arrendar sobrevalore la renta con la cual va a arrendar, preveyendo esa situación del 2%, o un fenómeno que está ocurriendo es que se está bajando mucho el parque de alquiler destinado a vivienda, y para huir de ese límite se está yendo al alquiler por habitación, se está yendo al alquiler de temporada y se está yendo al alquiler turístico. Que precisamente en la ley el legislador se ha dado cuenta y ya te habla en la ley de que específicamente se va a tratar también este uso de distintos para que no haya escapatoria por ahí. Pero si no hay por ahí, pues se acabará por otro lado, porque lo que planteo es así. Antonio, a mí hay una cosa que me parece curiosa, es decir, igual esto suena muy mal. A mí me recuerda a la ley de 1964, donde se bloqueaba la subida del IPC y donde y no se podía desahuciar a la gente. Con otros niveles,
pero provocó un empobrecimiento de todos los edificios porque como no podía subir la renta, nadie invertía en ellos. Y como encima no les podías echar, se iban arruinando. Y los propietarios se terminaban arruinando también. Es decir, yo he llegado a desahuciar en el año 2010 gente con un alquiler de 9 euros. Claro, la ley que tú te refieres es la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, en la dictadura de Franco, ¿no? Tenía un carácter muy proteccionista con el inquilino y entonces, pues bueno, hay dos cosas que implanta, ¿no? Que es la prórroga forzosa, que el inquilino, el contrato se convierte en permanente, o sea, nunca termina y que se limita no hay subida de renta. Entonces, al principio la gente empieza a alquilar, pero claro, cuando han pasado 15 años y no ha podido subir la renta y el país ha ido subiendo tal, pues llegó un momento en que en España una de dos, y eso ya lo he llegado yo a vivir ejerciendo. O no existía alquiler o se alquilaba a precios absolutamente desorbitados, que fue lo que llevó en 1985 al ministro Boyer, socialista precisamente, a hacer el decreto Boyer y decir que todos los contratos que se hacían a partir de ese momento podían durar el tiempo que fuera y podían subirse lo que quisiera para intentar revitalizar el mercado de alquiler, porque es que ya no existía en España. Que luego eso llevó también a muchos abusos, pero bueno, eso es otro tema. Pero que tienes razón en lo que has dicho. O sea, es que eso ya ha ocurrido. Además, se te prohíbe la ley, corrígeme, lo que es aumentar el precio del alquiler con gastos extras, es decir, a gastos, por ejemplo, como de comunidad, añadiendo gastos de comunidad, tasas de basura, etcétera, que todo No, tiene que ser no, por no, parte del arrendador. no. Creo el artículo, y además tienes, por supuesto, puedes tener razón, pero yo creo que no. Yo creo que el artículo es dudoso, pero sí sigue permitiendo repercutir los gastos de comunidad y otro tipo de gastos que realmente son los mismos que ahora. Lo que sí se elimina taxativamente, que eso es otro problema y va a generar un mercado negro muy grande, es que, a ver, con respecto a las inmobiliarias, hasta ahora, y fue una reforma que se hizo en el 2019, los gastos de inmobiliaria corrían a cuenta del propietario para los grandes tenedores y un mes para cada uno era costumbre o uso y se podía repercutir en arrendatario y arrendador. A partir de ahora, JR ya no. Siempre corren por cuenta del arrendador. Evidentemente, cuando conoces el mercado inmobiliario, ya hablas como inmobiliaria, yo tengo muchos clientes, pues claro, a las inmobiliarias primero les partes el negocio por la mitad y claro, eso va a tener alguna salida. O se va a aumentar la renta para compensar al propietario y que cobre más renta para poder pagar esos 2 meses, alguna forma van a encontrarlo. O sea, vuelvo a lo mismo, yo estoy seguro que los fondos buitres, por su forma de actuar, encontrarán una manera ilegal que acabará en los tribunales o lo que sea. Pero también estoy seguro que la gente normal, digo normal con un sueldo, que tenga una vivienda, no va a acarrear con los 2 meses. Es decir, y por otra parte, es que yo también entiendo, y perdona, porque es lo único que me voy a extender, a ver, no es cierto del todo que solo se esté prestando el servicio al propietario. La inmobiliaria, en cuanto está enseñando distintos pisos al inquilino y le está seleccionando pisos, en cuanto a la oferta, le está realizando también un trabajo para él, no solo para el propietario. Por tanto, eso, según mi opinión, no lo veo correcto y creo que va a dar lugar a una bolsa de fraude. Yo, si fuese fondo buitre, crearía miles de empresas, que no cuesta tanto, y las daría 4 propiedades a cada una para que gestionasen. La ley no limita ahora que cuando entre en vigor, precisamente a partir de la entrada en vigor de la ley, es el año que viene. No vas a poder subir alquileres y hacer ciertas compras y ciertas cosas ya. O sea, va a entrar en vigor ya y no da tiempo a hacer todo esto que está diciendo Willy, porque ya lo vas a tener limitado, entiendo, No, ¿o lo no? vas a tener limitado en determinadas zonas, en zonas tensionadas, ¿vale? En Ujú. otras zonas que no estén tensionadas, no. Los fondos buitres, hombre, yo siento vergüenza ajena cuando veo algunos contratos de ellos. Recientemente el fondo buitre Azora en Barcelona, pues prácticamente el 70% de sus cláusulas las han declarado abusivas y con toda la razón del mundo porque lo son. Pero vuelvo a repetir, no es comparable a un arrendador medio o pequeño que no opera así, no se le puede tratar de la misma forma. A ver, para un fondo buitre
el gasto de los 600 euros de alquiler de la agencia inmobiliaria no es nada. Para un señor que está jubilado y va a cobrar su renta, pues es un dinero, y sobre todo para el de la agencia inmobiliaria. Y yo estoy seguro que en vez de 500 cobrará 510, pero al inquilino se lo va a acabar repercutiendo. Yo estoy de acuerdo con eso. No sabemos cómo va a funcionar después el mercado. El mercado después se va a autorregular probablemente. Mm. Y lo que sí que es cierto es que más que grandes tenedores, hay, como tú has señalado, la gran mayoría son pequeños tenedores, muy pequeños tenedores, a lo mejor con una segunda vivienda. Y una segunda vivienda muchas veces, como también habéis señalado, para complementar, por ejemplo, pensiones. Y eso pues, puede dañar mucho esas economías. En fin, habrá que ver cómo evoluciona, porque todo tendrá que verse con perspectiva. JR, te añado y perdona que por el sistema de economía española es muy particular, porque aquí todos nuestros padres y nuestros abuelos, creo yo, que cuando se tenía algo de ahorro lo que se hacía era comprar una vivienda para alquilarla después. Eso en muchos países de Europa no ocurre, que se compraban acciones, se compraban otras cosas, pero aquí se compraba una vivienda. Entonces, por eso, quiero decir que tiene una mayor incidencia o ocasiona un mayor daño, porque como tú dices, un jubilado en vez de tener acciones del banco no sé qué, como ocurriría probablemente en otro país, lo que ha hecho es comprar otra vivienda, porque en España esa ha sido la tradición y así se ha formado la economía. Yolanda, se nos ha unido Yolanda y creo que quería hacerte una pregunta. Bueno, pues yo voy a hacer una pregunta sugerida también. ¿Qué nuevas medidas sobre desahucios se establecen en esta ley? A ver, fundamentalmente son varias, pero yo creo que las dos más importantes son que si eres gran tenedor, a la hora de desahuciar, tienes que someterte a una conciliación que las administraciones te dirán cómo es, ¿no? Lo cual va a convertirlo en indefinido. Y lo segundo es que los plazos, a ver, eh, todos sabemos, todos somos abogados en ejercicio, que llegaba, se solicitaba la suspensión de la ejecución, etcétera, etcétera, ¿vale? Y para eso había establecido unos plazos. Esos plazos se duplican ahora en el tiempo, ¿no? A ver, el plazo de un mes y de 3 meses ponía la ley, todos sabemos que no existe, porque la justicia funciona como funciona y es un mal endémico, ¿no? Y arrastra muchísimos más meses. Hay que ponerse de acuerdo con la administración, y ahora si se duplica esos plazos, pues claro, se alargarán más todavía en el tiempo, con lo cual, para una persona normal que no está cobrando las rentas, pues Canastos se convierte en un drama tener al inquilino que no le paga 8 meses más metido, 9 meses más. Y eso es otra cosa también que yo no estoy muy de acuerdo. Recientemente he leído un libro interesantísimo, que no me acuerdo cómo se llama, ahora lo tengo por ahí, sobre economía y funcionamiento de la justicia, ¿no? Y la importancia que tiene, el Banco de España lo refleja en el último año en el informe, el funcionamiento de la justicia en la economía, ¿no? Es decir, una persona que va a estar un año y medio para desahuciar a su inquilino y no va a cobrar esas rentas porque el inquilino es insolvente, a la siguiente vez o le presentan 7 avales o esa persona no alquila. Si exige que le presenten 7 avales, ¿a quién está expulsando del mercado? Al más vulnerable, precisamente al que se quiere proteger. Con lo cual, esta ley crea una contradicción. Pero si es que además, Antonio, tú y yo, tú sabes de sobra, yo también, si precisamente las medidas anteriores que se establecieron fue para agilizar el trámite, con la salvedad de que sí que existía la excepción de no poder echar a personas con el informe de vulnerabilidad. Pero lo que no tiene sentido y lo que se pide por parte del mercado es precisamente la explicación de la anterior reforma, que fue convertir el verbal de desahucio prácticamente en un monitorio para cuanto antes poder agilizar. Pero si todos estamos de acuerdo, aunque en que no se pueda desahuciar a una persona sin una solución habitacional, correcto, todos estamos de acuerdo, pero que se haga a costa de la administración pública y no del arrendador que está desahuciando. Eso no tiene ningún sentido, y ese es el problema. Es que, Antonio, ahí voy yo también. Es decir, ahora se está produciendo un efecto, y lo escucháis en la radio, que se denuncian ya los seguros de alquiler.
eso repercute también en gastos. Es decir, al final me cuesta 30, 40 euros al mes. Pues no sé lo que cuestan, pero la mayoría de la gente ya empieza a firmarlos porque eso le asegura que el alquiler, con lo cual se incrementa el valor o el importe del alquiler, porque eso el propietario lo va a terminar repercutiendo. Y que ahora subirán los seguros porque evidentemente ahora todo el Claro. mundo va a hacer ese seguro, porque antes Claro, muy poca gente claro. tenía este seguro, ahora lo va a hacer La todo. solución era la que Cada día se decía hace más. Antonio, o te piden un aval que cubra prácticamente todos esos periodos de rentas que sabes que vas a tener impagadas, o te tienes que hacer el seguro. De cualquier forma, el propietario arrendador lo va a repercutir sobre el arrendatario. Luego encima con el agravante de que no a todo el mundo, lo que tú decías, Antonio, perfectísimamente, es que no a todo el mundo el banco le da un aval, es que al final no se van a poder alquilar las viviendas precisamente por ello. Claro, Además, el pero aval es precisamente renovable lo que se anualmente. hace es expulsar del mercado a quien se quiere proteger. El aval es renovable habitualmente, no anualmente. Con lo cual, a mí nos ha pasado, yo lo he visto en bastantes clientes, que les dan el aval, pero luego no lo renuevan. Pero La los bancos cada vez recomendación hacen mía- los avales. La recomendación mía es que lo pague el propio propietario, Si ¿vale? todo eso quedaría solventado si tuviéramos un parque de vivienda social para esas personas que se pudiera dar, pero como no lo tenemos, pues se hace Hay a otro, costa del propietario. hay otro efecto, yo soy bastante liberal en esto, ¿vale? Pero por una cosa, es decir, si una persona, lo habéis dicho nuestros padres, no sé, compran una propiedad con el fin de alquilarla, están invirtiendo y esa inversión genera más parque, más viviendas y se autofinancian. Igual no harían falta las viviendas sociales, en el sentido de que si se hace mucha oferta y la demanda se mantiene, va a bajar el precio automáticamente. Eso es una teoría. Y el Estado no tendría la obligación o podría financiar de otra manera las Bueno, yo viviendas sociales. Willy, creo que está muy bonita la teoría, pero la realidad es la que es. Y la realidad es que yo creo que sí que hay mucha vivienda vacía. Vamos, no os lo digo yo, lo dicen los datos y es una de las razones por las que se crea esta ley. Hay muchas viviendas vacías y realmente no existe ese mercado que haya bajado el precio. Todo lo contrario, hay Claro, ciudades en las que es absolutamente pero- prohibitivo vivir. Pero mira, No te lo puedes permitir. Isma, tengo las estadísticas delante de las provincias con las viviendas más vacías a efectos de las zonas tensionadas. En las zonas que evidentemente van a ser más tensionadas, o que son tensionadas, podríamos considerarlas, Madrid, Barcelona, Valencia, prácticamente no existen viviendas vacías, porque todo se alquila. ¿Tú sabes cuáles son las provincias donde más viviendas vacías existen? Orense, Seguramente la mía. Lugo y después Toledo, Cáceres, Cartagena. ¿Ahí existe un problema grande de vivienda? No. Donde existe, o sea, que se está legislando, o sea, castigando la vivienda vacía donde realmente no existe. Porque con alquileres turísticos y con un montón de cosas se llena. Y en cambio hay mucha vivienda vacía porque no hay problema para alquilar en Lugo o en Orense o en Ávila. Ahí no hay problema, hay vivienda vacía. Otro tema que también introduce la ley, si no me equivoco, y no lo explicas tú, es el recargo del IBI en las viviendas que estén vacías. ¿Es así? Sí, efectivamente, se recarga el IBI en las viviendas que estén vacías o se puede recargar el IBI en las viviendas que estén vacías, además en un porcentaje bastante alto, que a mí en principio, a ver, yo no le encuentro sentido, porque bueno, la función social de la propiedad del artículo 47, que es de la Constitución, que decía JR al principio, pues es cierta, ¿no? Pero también es un poco cierto que el Estado debería de correr a costa de las cosas y no la propiedad privada. Y si yo no quiero alquilar mi casa, no tengo por qué alquilarla, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Esa medida se hace con afán disuasorio de que no esté vacía y se alquile. Pero como donde existe viviendas vacías mayormente no hay necesidad, porque son provincias donde no, y donde se podría ser de utilidad para animar a alquilarlas, como son Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Mallorca, no hay prácticamente viviendas vacías. Entonces la intención del legislador es buena, pero la utilidad realmente no la veo, porque se podrá aplicar en Lugo, que hay muchas viviendas vacías, pero en Lugo no hay mucho problema de alquiler. O Antonio, acabar con la economía sumergida, alquileres que se cobran en B, que los hay. Sí, para eso el gobierno introduce una medida específica que es la de la prohibición de pagar en metálico.
salvo que se acredite que no se dispone de medios para no pagar en metálico o no tiene conocimientos, como pueden ser personas muy mayores que no sepan manejar su cuenta o personas pues que tengan una educación o una casi analfabetismo, no sean capaces de manejarse contablemente, ¿no? Fuera de esos casos está prohibido pagar en metálico. Y con eso lo que se intenta son dos cosas. Primero, eliminar ese mercado en B y luego eliminar abusos en cuanto a subidas ocultas de arrendamiento, etcétera, etcétera. Yo quería preguntarte si la ley prevé algún tipo de beneficio fiscal para los propietarios que Sí, alquilen las viviendas. sí, sí lo prevé y a mí eso me parece una buena medida. Ya es discutible, hay economistas que consideran que es suficiente, Claro, economistas que como consideran... como incentivo precisamente a Sí, que en vez de tener la vivienda, digamos, aparcada, sin tal, y encima que te sí, grabe, como hemos visto, porque te graba con el IBI y sí. demás, pues que cuéntanos. Sí lo prevé y me parece una buena medida, ¿no? Lo que pasa es que hay muchos economistas que sostienen que la degradación fiscal no es suficiente, otros economistas entienden que sí, y ahí ya es un problema de interpretación de la... Pero vamos, la intención ahí es buena, ¿no? Yo creo que es buena. Lo que pasa es que al final, cuando uno lleva 34 años dedicándose a los arrendamientos como yo, al final lo que tienes claro es una cosa, si fuera de deducciones fiscales, fuera de todo, si el inquilino te paga y no te genera problemas y tal, la gente es conservadora y tiende a intentar mantener a su inquilino que sabe que le cuida la propiedad y le va pagando. Y otra cosa fundamental para que funcione bien un mercado de alquiler es poder recuperar rápido la vivienda si no te pagan, ¿no? Entonces creo que mientras esto último no esté, eh, pues bueno, todo lo demás realmente va a servir de bastante poco, ¿no? Otra cosa que denunciamos mucho en este programa y que aquí ocurre, sobre todo en el caso de Yolanda, lo ha dicho muchas veces, corrígeme, es sacar leyes y no dotarlas de presupuesto. Claro, aquí se ha sacado un bono fiscal, o sea, perdón, un bono de ayuda para jóvenes que está muy bien, pero según los cálculos de los economistas, con el dinero que se le ha dotado a ese fondo, y habiendo más de 800.000 jóvenes en la situación de poder adquirirlo, apenas con el dinero que se ha dotado se podría llegar a más de 200.000. Con lo cual, al final, pues, quiero decir, si haces una ley que está muy bien y suena muy bien, pues dótala de presupuesto, porque si no, al final no sirve o sirve para un 20% del total. Bueno, pero Antonio, España está llena de leyes y presupuesto. Sí, O sí, sea, claro, claro, a eso me refiero, que siempre lo decimos. las hemos vivido, ojo, desde hace 30 Claro, años claro, y yo tengo conocimiento. Digo, Willy, Sí, sí, pero lo tremendo de esta es que no hay presupuesto, pero el propietario arrendador es el que va a tener que soportar principalmente todos esos costes. Es que Bueno, o bueno, sea, como todas, ley de asistencia jurídica gratuita, ¿quién soporta los costes? Pues aquí lo que estamos. claro, no, claro, Ya. claro, claro. O sea, que Eh, al final es lo que decimos, Antonio lo ha dicho muy bien, lo de siempre. a mí me da igual que sea el Partido Socialista o el PP o quien quiera. Aquí la justicia gratuita se ha sostenido a base de lo que cobramos los letrados. Pero queda muy bien para los distintos gobiernos decir que tenemos un sistema de justicia gratuita maravilloso, lo cual es cierto, pero claro, a costa nuestra, no a costa del Estado. Pues vamos por lo lo mismo, mismo. digo, que no es nada nuevo ni es cuestión de partidos, o sea, es la tónica general que ¿Qué va? hemos empezado diciendo. Claro. Antonio, no sé si quieres añadir más y si no, ya damos la... Se ha quedado el No cangrejo. quiero añadir más, quiero simplemente que hay otra serie de problemas, bueno, pequeñitos que vendrán, bueno, pequeñitos, ¿no? Importantes que vendrán añadidos, ¿no? Que es una ley pues que quizás tenga poco recorrido, porque si hay un cambio de gobierno se va a derogar seguro. Y bueno, hay comunidades autónomas como la del País Vasco, pues que ya ha denunciado que invaden sus competencias constitucionales y que probablemente van a recurrir la ley. Y se plantea un último escenario muy interesante que sí quiero comentar, que es que si os acordáis todos y comentábamos antes de empezar el programa, pues los anteriores decretos que contenían medidas parecidas a estas, que formaban parte del escudo social, fueron pedidas su inconstitucionalidad. No recuerdo ahora mismo por quién, fallo mío, mis disculpas. Y bueno, fue una sentencia muy ajustada, pero incluso algunos de los que votaron que sí, votaron dejando bien claro que se votaba que sí o que su voto era que sí
porque se trataba de circunstancias extraordinarias. En cuanto esas circunstancias extraordinarias pasan a ser medidas que tienen carácter definitivo, pues tampoco sabemos con el escenario constitucional en el que nos vamos a encontrar. Me refiero en cuanto a la limitación de los precios y todo ese tipo de cuestiones que afectan a la propiedad. Si queréis, con esto terminamos. Oye, Antonio, darte las gracias, te la damos todos. Sobresalir. ¿Qué va, qué va? Me encanta el tema y encima hablarlo con vosotros, pues Y lo explica perfectamente. Y a nosotros nos encanta tener un experto que además Yo- nos ahorra tener que estudiar mucho. Estoy convencido que todos los oyentes estarán igual de encantados y habrán aprendido contigo. qué va. Pues nada, señores, Yolanda, Inma, JR, Antonio, muchísimas gracias por estar otra vez aquí en el programa. Y nada, y a los que nos acompañéis todos los días, o todas las semanas, o todos los quincenas, o los meses, pues muchas gracias por escucharnos. Buenas noches. Buenas noches.